Bien amigos y bienvenidos una vez más, como siempre, a nuestro espacio desde USA a través de nuestro canal venezuelausa.org y de nuestro canal de YouTube y de nuestra página venezuelausa.org. Y con nosotros pues en este momento se encuentra nada más y nada menos que nuestra querida amiga, colega, periodista muy reconocida, siempre en su fuente de lo que tiene que ver con política y el tema del crimen organizado. Pero en este momento nos encontramos en el CIPAC, que es la convención conservadora a nivel nacional que se está llevando a cabo en Orlando, el CIPAC 2022. Y por supuesto no podía faltar Maybor a este evento y hemos querido contactarla para conversar un poco, no solamente el tema de la convención, sino de lo que está ocurriendo alrededor, que es el tema de esta crisis de Ucrania, que en menos de 72 horas pues tiene convulsionado, colapsado completamente el mundo, y las principales líderes están hablando sobre este tema. ¿Cómo te encuentras, Maybor? Bueno, estoy contenta de participar en lo que se conoce acá como el mayor emporio de voces conservadoras que van en contra del socialismo en América, en los Estados Unidos. Siempre he tenido la oportunidad de participar en esta convención que se realiza a nivel nacional una vez al año y también hay unas que son regionales que se hacen en Texas y por donde lo general nosotros estamos asistiendo, ¿no? Correspondió este año en Orlando. Hoy correspondía en Orlando, la última que se hizo a gran escala también se hizo en el estado de la Florida, por cierto, porque antes del inicio de la pandemia hubo una muy grande en el 2020 en Washington, D.C., que ha sido, a mi juicio, una de las más importantes y donde estaba representada toda América Latina e incluso países de Europa que vienen a participar en esta conferencia, donde no hay ningún tipo de censura, si muy por el contrario se desmenuza lo que es el discurso progresista, el discurso de la izquierda y el manejo de las agendas socialistas para acabar con la democracia y las libertades. Mira, el mundo es un caldo de cultivo y donde realmente está prácticamente brotando infectadamente, contagiadamente allí en Ucrania, este tema que tú estás hablando allí. Acabamos de escuchar a Mike Pompeo hace pocos minutos y quisiera que me hicieras un análisis del planteamiento que está señalando, porque es bastante grave, ¿no? En cuanto a los Estados Unidos, que ya lo sentíamos desde hace varios años, inclusive con nuestro país, pero que ha estado abandonando un poco el tema de los aliados, ¿no? Que están en conflicto justamente con la izquierda y con el comunismo. Sí, el exsecretario de Estado, que a mi juicio ha sido uno de los que mejor ha manejado todo lo que es la parte de la agenda de seguridad y de Cancillería de los Estados Unidos, ha recalcado nuevamente que hay una debilidad en la actual administración en el manejo de lo que son las fuerzas que históricamente han caracterizado a los Estados Unidos en apoyo a sus aliados. Ya vimos lo que ocurrió, por ejemplo, en Afganistán, cuando el gobierno de Joe Biden fue capaz, de acabar con un proceso sin ningún tipo de planificación, pero adicionalmente a ello haber dejado ciudadanos norteamericanos y los aliados prácticamente en manos del enemigo. Hoy en día la crítica está versada justamente en el tema que pareciera que Ucrania se está quedando sola ante el avance de las fuerzas de Vladimir Putin en territorio ucraniano, pero también a nivel de lo que se conoce como la fuerza de la narrativa, que prácticamente se ha impuesto porque en el caso de Rusia maneja muy bien los sistemas de desinformación y una buena parte de la gente hoy en día en Europa y en Occidente se está preguntando si realmente Putin tiene o no razón de invadir Ucrania, de romper con la soberanía. Y obviamente esto responde a los procesos que se hicieron antes de la invasión en materia de narrativa, en materia de desinformación y con el avance de medios que se dedican única y exclusivamente a impulsar información falsa y que, dicho sea de paso, han crecido en públicos y los tenemos a lo ancho y largo del continente americano, pero también en Europa. Tenemos a Hispan TV, a RT y a otros medios, sin olvidar el caso
venezolano con TV Sur. Ahora, ¿qué está pasando? Porque la derrota es comunicacional también, por lo que tú estás señalando, porque ya el periodismo en cierta manera ya lo sabemos muy bien, ha muerto, el que conocíamos, el de investigación, para darle paso a esta guerra de narrativa, de la cual, como tú lo has señalado, viene estudiada desde hace mucho tiempo con un hombre como Putin, que viene de la KGB, con el G2 cubano, con la inteligencia china, ¿no? Y esto es una situación bastante anormal lo que estamos sintiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está viendo, por ejemplo, el proceso comunicacional? Viene Putin y señala, tengo que defender a estos dos localidades separatistas, ¿no? Y logra involucrarse, logra invadir, ya tomó Kiev, ya está pidiendo la rendición. ¿Qué deparará todo esto al planeta que está expectante, como narcotizado, esperando pues una respuesta de alguna otra parte? Bueno, hay que aclarar que el caso de Ucrania se conoce tal vez como en el siglo XX como uno de los conflictos asimétricos, tal vez uno de los más perfectos. Y eso tiene que ver con los nuevos modelos que se han impuesto de hacer la guerra. Anteriormente, en el siglo XX, teníamos guerras convencionales bélicas, pero luego fueron transformándose a unas guerras de nuevas generaciones, en el que la opinión pública y el manejo de la desinformación es un elemento clave para lograr la victoria. Justamente Ucrania nos está enseñando muchísimo a todos aquellos que estudiamos los mecanismos de guerra híbrida, porque se ha utilizado cada uno de ellos en procesos que se han delimitado no solamente a lo que el pueblo ucraniano con sus alrededores, que prácticamente se sienten hoy en peligro de ser la nueva Ucrania, sino también a nivel de Occidente. Por eso hacemos hincapié en el hecho de que se han creado los mecanismos para fortalecer las narrativas. En los conflictos de carácter híbrido o asimétricos, el que controla la narrativa controla el poder. El que controla la narrativa impone. Y esto es lo que estamos viendo. China y Rusia, junto a sus aliados, han logrado imponer una narrativa y empezar a transformar el proceso que se venía manteniendo prácticamente desde la Guerra Fría y que hoy en día lo hemos visto con mayor fuerza o materialización. En el caso de los Estados Unidos, vale la pena recalcar que lo que es la parte de guerra, ellos han mantenido una posición muy aliada a esas guerras convencionales y no manejaban en su todo la parte que corresponde a la guerra híbrida o las guerras asimétricas. No por desconocimiento, sino porque en un momento ellos lo habían ignorado, porque esa fase fue impuesta desde afuera. Lamentablemente hoy tenemos países que son satélites tanto de Rusia como de China y de Irán en América Latina, muy cercano acá donde nos encontramos, como lo es Nicaragua, Cuba y Venezuela, que prácticamente sirven de pivote para impulsar este modelo a través de narrativas y a través también de apoyos bélicos, como el que se anunció con la segunda cabeza del régimen de Vladimir Putin y el mismo Nicolás Maduro esta semana. Mira, por cierto, lo hemos comentado en varias oportunidades, esto ya estaba estudiado, Putin no da puntada sin dedal, posiblemente ya, y se ha olfateado, haya un 1-2, ¿no?, con China. Tú empiezas y yo remato. Y eso es lo que se está viendo con respecto al tema de la seguridad mundial, ahora que han dejado inclusive los medios que tienen intereses en China, de publicar la situación y se han volcado al tema de Taiwán y al tema de lo que podría suceder en pocos días con respecto a esta situación de este couple de Rusia y China al mismo tiempo en el escenario mundial geopolítico. ¿Cómo estás viendo tú la situación? Acabamos de escuchar también a un importante experto chino con respecto al tema, el señor George Chang, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco sobre el conflicto y cómo están viendo ellos este tema tan sensible, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar a uno de los expertos más importantes que existe actualmente en los Estados Unidos en materia de China y de guerras asimétricas y amenazas a la seguridad de los Estados Unidos, como es Gordon Chang.
y él justamente planteó que él se sentía en 1936, es decir, que para él, y como muchos, se han sentido que estamos en plena guerra o inicios de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y él lo planteó bajo dos parámetros importantes. Uno de ellos es el hecho de que el escenario internacional parece que está siendo aplastado por una sola fase, por un solo grupo, y los Estados Unidos se ven como debilitados porque o no entienden el problema o no han querido entenderlo. Y la otra parte son los mecanismos que ha utilizado el régimen del Partido Comunista Chino, encabezado por Xi Jinping, para establecer lo que ellos llaman una tianxia. La tianxia es un modelo en el que Xi Jinping sería más allá que un emperador, y eso es lo que él ha venido denunciando por muchos años aquí en los Estados Unidos, porque en las ambiciones de poder del Partido Comunista Chino y particularmente de Xi Jinping, se señala que el mundo completo, es decir, toda la esfera, estaría bajo una especie de cúpula dominada por China, y esto es lo que ellos han denominado una tianxia. Pero en relación a esto, vale la pena destacar que estos son proyectos a largo plazo, no son proyectos que salen de la noche a la mañana. China ha trabajado con la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda por años. Hoy en día han penetrado prácticamente todo el planeta a través de mecanismos de comercio que no necesariamente son beneficiosos para las dos partes, y tenemos los casos de Argentina, de Venezuela, de El Salvador y todos, donde China impone condiciones a través de contratos leoninos y somete así a los gobiernos, somete a los pueblos, y también compromete la soberanía por años, y esto es lo que está en discusión. Son dos modelos de hacer política, el de Vladimir Putin y el de el señor Xi Jinping, pero ambos tienen unos intereses que en algunos momentos coinciden, aunque históricamente no ha ocurrido así, razón por la cual en estos momentos, y en el caso particular de Ucrania, pero también con los intereses y las apetencias de poder para poder eliminar a los Estados Unidos como el gran hegemón, aparece entonces China y Rusia unidos, y los elementos que se van a ver en las próximas agendas no sabemos exactamente cómo va a ser. Lo que sí es que ya se ha empezado a especular desde Taiwán que puede existir una especie de introducción, de influencia, de invasión a lo que han sido los intereses soberanos de la República de Taiwán. ¿Y qué se puede esperar, por ejemplo, de los Estados Unidos, del gobierno de Biden, de la OTAN, de la Unión Europea en este momento ante estas arremetidas? Bueno, la Unión Europea hasta el momento la hemos visto dividida y paralizada. Es decir, dividida porque hay unos intereses económicos muy claros, particularmente de Alemania, que es el principal país donde se mueve la economía europea, pero lamentablemente para ellos existe un compromiso de un 47% con el comercio con Rusia. Es decir, si hay una sanción severa a los intereses y particularmente a las transacciones monetarias rusias, los primeros que perderían serían los alemanes, porque hay un 47% de su dinámica económica que corresponde a los productos que se están produciendo en China, particularmente lo que es el gas licuado y el petróleo y sus derivados. También hay que recordar que Europa depende, por ejemplo, en Ucrania y en Rusia son uno de los mayores productores de trigo, y se requiere ese trigo para cumplir con las necesidades alimenticias y nutricionales de la población. Ellos están comprometidos con esa ruta de comercialización y es muy difícil sustituirla, al menos no de manera inmediata. También tenemos el problema del gasoducto. Hoy en día, un día después de la presencia de Rusia en suelo ucraniano, ya se habla, incluso lo vimos esta mañana, de un 30% de aumento en el costo del gas para los ciudadanos. Esto va a generar, de acuerdo a los expertos, un 1%, es decir, la pérdida de un 1% del PIB a nivel mundial. Lo que quiere decir que esta guerra con Ucrania va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y falta Biden, el tema Biden, las sanciones, ¿van a lograr algo? Ahí era donde iba. Las sanciones tienen
limitación en el caso de Rusia, así como la ha tenido con otros países que tienen una influencia directa en lo que se ha denominado de manera tal vez un poco caricaturesca el eje del mal. ¿Y por qué? Porque los países como China, como Rusia, como Venezuela, Irán, Corea del Norte, Nicaragua o Cuba tienen un paralelismo entre lo que es la economía legal y la economía ilegal. Y eso parece que no lo entienden muchos aquellos que están hablando de mecanismos de sanciones a través de los cuales se les extrae del sistema de transacciones monetarias internacionales, o al menos donde el dólar es el elemento clave. Allí tenemos a una Rusia con un soporte de la economía ilegal que no paga impuestos y que hoy en día tiene muchísimas más facilidades porque existen las criptomonedas, que por cierto ha sido uno de los aspectos que ellos han impulsado. De hecho, el mismo gobierno de Putin ha dicho que va a crear una moneda que sería el rublo digital para poder realizar las transacciones en caso que las sanciones impuestas por la Comunidad Europea y por Estados Unidos incluyan su exclusión del sistema SWIFT, que es el sistema de transferencias monetarias que incluye al dólar como moneda oficial. Si esto es así, ellos obviamente tendrían un golpe inicial, como le pasó al mismo régimen de Maduro, pero con el ámbito que ellos han creado de vivir con una violación de las sanciones, porque Rusia tiene sanciones desde el 2014 muy fuertes, y ellos han logrado no solamente equipararse a los movimientos de otros países en materia de dinámica económica, sino que han logrado sobrevivir y fortalecerse y prepararse para unas sanciones nuevas que serían tal vez más drásticas y que afectarían a Rusia y a su economía, pero ya de manera un poco más tardía, porque el efecto inmediato va a ser en la población. Hoy los estadounidenses están pagando el barril de gasolina, el galón de gasolina un poco más caro de lo que se pagaba ayer. En Nueva York, por ejemplo, te digo que ya superó el 4.5, lo que quiere decir que va directamente una guerra en Ucrania con un país petrolero, directamente va a afectar a los bolsillos de los norteamericanos y de todo el mundo. Se dice que hay un punto por ciento del PIB perdido de ayer para hoy, cosa que es bastante grave. Pero grave. Fíjate que en todos estos negocios está muy bien pensado en cuanto al tema del barril de petróleo que subió más de $100, el tema del gas que tú acabas de nombrar a favor de Rusia, porque bueno, en todo esto hay negocio. En esta guerra, la guerra es un negocio, pero quería que me hicieras también hincapié en lo dicho del candidato republicano ahora, ¿no? Trump va a estar aquí en esta convención, ¿correcto? Y por supuesto el tema lo va a tocar. Nos llama la atención con Trump las últimas declaraciones que dio con respecto a el manejo que ha tenido Biden de esto. Dice que ha perdido liderazgo, pero también llamó a Putin lo llamó genio, ¿no? Con respecto al manejo, cómo realizó la invasión, y esto ha generado, digamos, reacciones adversas. ¿Cómo ves tú ese planteamiento que tuvo Trump con respecto a Putin? Ok, primero, sí, el expresidente Donald Trump va a estar presente mañana en la convención. Prácticamente es el primer speaker, el primero que va a dirigirse, y es el que más popularidad tiene entre los asistentes de esta convención. Cuando se escucha lo que dice el expresidente Donald Trump y luego se lee en los medios tradicionales, observamos justamente un elemento del que hablábamos al inicio: desinformación y manipulación de las palabras que dice uno y otro para lograr un objetivo. El objetivo de los medios y de la clase progresista es destruir toda posibilidad de Trump de comunicarse con la gente y de comunicar algún mensaje. Entonces, lo más sano para evitar caer en el juego de estos medios es leer directamente lo que él dice y no lo que dicen que dijo, porque es muy diferente. He leído, por ejemplo, titulares que dicen Trump se alía a Rusia y a Putin y le da la espalda a los Estados Unidos, y eso es totalmente falso, es una vulgar manipulación dedicada a la gente que está desinformada y que cree en cualquier cosa que le diga. ¿Qué expectativas ves tú para la llegada de él este sábado?
con respecto a este tema? Siempre ocurre lo mismo en este tipo de convenciones, desde que Trump figura como uno de las más importantes cabezas del Partido Republicano. No se sabe si él va a ser no candidato. Esto es importante declararlo porque él mismo así lo ha dicho, pero mañana se dará a conocer una nueva red social que se llama Truth Social y hay mucha expectativa porque en esa red social supuestamente no va a haber ningún tipo de censura como sí ocurre en las otras que ya forman parte de la propaganda progresista. Hay que aclarar también otra cosa, cuando se refirió Trump a la actual administración, se hizo en función de dos elementos claves. A él se le acusó de haber interferido y de haber tenido una relación con Rusia y con Ucrania, que lo llevó incluso a un impeachment que fracasó porque no contó con los votos que se requería para aprobarlo. Y en estos momentos esa propaganda que está, para todos aquellos que están interesados, pueden revisar todo lo que son las mentiras de esa campaña en un informe que está en estos momentos en discusión tanto en el Congreso como en el mismo Departamento de Justicia, que se conoce como el informe Durham. Ahí está cómo el Partido Demócrata infiltró a la campaña del expresidente Donald Trump y luego a la Casa Blanca con el ánimo de crear una figura polémica que permitiera no solamente manejar la opinión pública en su contra, sino adicionalmente a ello eliminarlo como una alternativa de poder y hacerle daño desde el punto de vista de la opinión pública, y creo que lo lograron. Lo lograron porque los medios de comunicación son extremadamente influyentes en la población norteamericana, a pesar de que han perdido alguna relevancia en los últimos tiempos. Trump ha dicho que es importante destacar que hay políticas y estrategias que se tomaron de manera equivocada y que una de ellas conlleva pensar que los aliados están perdiendo confianza en el apoyo que puede dar los Estados Unidos en momentos complejos. Eso es lo que se dijo en las entrevistas, que luego pasaron a ser otra cosa. Importante destacar que todos los voceros que han hablado hoy al menos han señalado exactamente lo mismo, que observan a los Estados Unidos debilitados y a los aliados divididos, y cuando eso ocurre, los enemigos de los Estados Unidos como Rusia, China e Irán se fortalecen, y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Mira, el tema venezolano, un puntico con respecto al tema, se ha venido como olvidando un poco la situación que están viviendo los venezolanos. Está en el tapete porque, aunque algunos lo llaman manipulación, pero por ejemplo, fíjate que el Israel Times ha señalado un punto importantísimo de lo involucrado que puede estar Maduro con respecto a la construcción de drones, armamento, municiones, y esto podría convertir prácticamente a Venezuela en una base de estos enemigos, ¿no? Bueno, Venezuela no es que es una base, es una plataforma operativa de los enemigos de los Estados Unidos. Ahí está Rusia desde hace años, está Irán desde el 2006 cuando se firmaron los primeros acuerdos con Hugo Chávez, y también está China participando, al igual que Bielorrusia, Turquía y otros, incluyendo a Cuba, que no la podemos dejar de lado. Entonces, hablar sobre estos elementos que fueron denunciados en un periódico de la prensa israelita nos lleva a pensar que es una repetición, una película que ya hemos visto, y que el mismo dirigente de Rusia, Vladimir Putin, a través de sus voceros ha señalado. Vale recordar que uno de los principales miembros del gabinete de Putin estuvo hace unos días en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua para reforzar nuevos acuerdos de carácter militar y político estratégicos. Esos acuerdos no se conocen, nadie sabe exactamente qué es lo que se firmó. Lo que sí se sabe es que no puede esperarse absolutamente nada bueno para Venezuela, para el pueblo venezolano, para la soberanía y particularmente para todos aquellos que están peleando por evitar que Venezuela sea una plataforma bélica a intereses de los enemigos de Occidente. Lamentablemente, y vuelvo a repetir, nadie sabe exactamente cuáles fueron los contenidos de los acuerdos firmados entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin esta semana. Lo único que se sabe es que se firmaron y ellos lo dieron a conocer. Mira, muchísimas gracias,
Maybor Petit, ustedes la conocen, amigos, periodista, especializada pues en la fuente no solamente política, sino también del crimen organizado. Tu blog sigue, te lo han atacado varias veces, ¿no? Sigue Me lo activo. han atacado, pero sigue activo. Pueden ir a venezuelapolitica.com o mayborpetit.info. También tenemos nuestro canal de Sin Filtros en YouTube, pero principalmente los invito para que pasen por YouMaker, que es una plataforma libre de censura donde nosotros ponemos contenido que no permiten en la otra plataforma prácticamente limitada. Muchísimas gracias, Maybor. A ustedes, amigos, por mantenerse siempre en sintonía con nuestro programa desde USA y a través de nuestro canal YouTube Venezuela USA ORG y por supuesto por nuestra página web venezuelausa.org. Gracias.